La vez pasada me he encontrado con esta pequeña caja de bombones que me dio un propietario. ¿Cómo lo repartimos? Hay dos opciones. La primera es que yo decida según mis intereses. Entonces lo repartiré en el dorado para intentar ganarme su favor y a mi equipo que son mis amigos. La segunda es que todos acordemos de manera dialogada cómo vamos a repartirlos. La primera opción genera recelos y tensiones. En cambio, la segunda nos llevará a una decisión compartida y aceptada por todos. Aunque los conflictos internacionales son algo mucho más complejo que repartir bombones, en nuestro mundo, la ONU es la única institución que apuesta por resolver los conflictos de este modo, mediante el diálogo y el acuerdo, y por eso es eficaz. Las alternativas son la coacción económica o política o la imposición de los más fuertes. Buenos días a todos y a todas. Somos un grupo de alumnos y alumnas de segundo de bachillerato del IES Alto Bonquero de Huelva. Nuestro equipo está formado por Isabel, encargada de la primera argumentación, Carla, encargada de la segunda, Hugo, encargado de la conclusión, y por mí, Paula, que como veis voy a introducir la posición y los argumentos comunes. Quisiera agradecer a los responsables por organizar este torneo, al jurado por su trabajo, al público por su asistencia y al equipo contrario, al que también deseamos muchísima suerte. Estamos seguros de que vais a hacer un gran trabajo. Nuestra línea argumentativa es muy clara. La única manera de garantizar una paz que supere los conflictos entre los países es un marco legal internacional construido desde el diálogo y asumido democráticamente por todos los estados. La ONU es la institución que persigue esa paz eficaz. Aclaremos que una herramienta eficaz es un instrumento que consigue lo que pretende. La imposición militar o la coacción económica o política no son soluciones eficaces, sino generadoras de nuevos conflictos. Sustentaremos nuestra posición en 4 argumentos. En primer lugar, Isabel presentará un hecho incontestable. La ONU es hoy una institución eficaz. En segundo lugar, Isabel también nos argumentará que el Consejo de Seguridad exige una reforma. A continuación, Carla nos presentará un argumento ad absurdum, un mundo distópico sometido a la ley del más fuerte. Finalmente, Carla también cerrará con un argumento del filósofo Immanuel Kant. La única paz perpetua es mediante una federación de estados libres. Así pues, entre una paz augusta basada en la fuerza militar de las legiones romanas y una paz fruto del diálogo entre iguales, nosotros estamos con la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien sostuvo que la única paz eficaz es aquella que nace del diálogo. Muchas gracias. Imaginen que pasen por el centro histórico de una ciudad y ven un edificio que está en obras. Está recubierto con una enorme lona que reproduce una fachada limpia, perfecta y terminada. Pero todos sabemos la verdad. Esa es solo una imagen, una promesa. Detrás podemos ver ruinas, grietas y polvos que nadie quiere ver o que se pretenden esconder. Buenas tardes, mi nombre es Leire López, soy la introductora del equipo en contra de que la ONU y otros organismos supranacionales son organismos eficaces en la resolución de conflictos del geopolítico del siglo XXI. Mi equipo está formado por Sergio, David y José Antonio. Y venimos a demostrar que estas instituciones son precisamente esa lona que esconde el desastre de la realidad. Proyectan una imagen de paz y de cooperación, pero detrás vemos vetos, bloqueos y conflictos sangrientos que nunca se resuelven. Nuestra tesis es clara. Actúan como una anestesia moral, calman la conciencia internacional, dándonos la ilusión de que alguien está haciendo algo. Mientras que millones de personas siguen sufriendo mientras yo hoy estoy aquí hablando con ustedes. No buscan resolver, sino aparentar que lo hacen. Para demostrar que estas instituciones no responden al interés general, sino que están sometidas al poder de unos pocos estados que lo manejan a su beneficio, desarrollaremos el primer argumento, el interés de las potencias. Nuestro segundo argumento será la doble moral institucional, evidencia de cómo se actúa de manera distinta según el país o el conflicto. ¿Qué credibilidad
puede tener la ONU si para defender los derechos de la mujer pone al mando de esa misión a Arabia Saudí, un país que nos viola completamente? ¿Por qué se apoya la autodeterminación de algunos territorios, sin embargo no la del Sahara Occidental? Para acabar, desarrollaremos el tercer argumento, que será la falsa esperanza que esas instituciones crean, con soluciones que no se cumplen y condenas que no tienen consecuencias reales. Queremos un mundo real, no uno dibujado en una lona. Para acabar, acabemos con una cita de George Orwell, escritor que nos demostró que hablar de la paz es la manera más eficaz de no hacer nada. Las declaraciones solemnes no detendrán tanques. Y como sabemos que no hay bombones suficientes para cada uno de nosotros, debemos saber cómo repartirlos, no hacer ver que lo hacemos de la manera correcta. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Isabel y hoy vengo a desarrollar la primera refutación. Mi objetivo es demostrar que la ONU y los organismos supranacionales como la ACNUR o la Corte Penal Internacional no solo siguen siendo eficaces a día de hoy, sino que constituyen el único camino, tanto legítimo como democrático, para la resolución de los conflictos políticos de hoy en día. Fundamentaré mi refutación en dos argumentos. En primer lugar, mostraré la eficacia real de la ONU a base de hechos y datos de la propia organización. Y en segundo lugar, argumentaré que la ONU será todavía más eficaz cuando sea reformada y pueda superar esas limitaciones que hoy en día le impiden intervenir en conflictos como la invasión de Ucrania o la ocupación israelí en marzo. Pero antes quisiera reformular el puesto por el equipo contrario. Vosotros habéis hablado del derecho de veto. Es una limitación que nosotros reconocemos. Sabemos que esos 5 miembros del Consejo de Seguridad pueden decidir conforme a sus intereses y por eso apostamos por una reforma, porque la ONU debe ser mejorada, no eliminada. Si no, no habría nada que garantizase la paz conforme al diálogo y el acuerdo. ¿Sí? Al principio has hablado de que la ONU será mejor cuando tenga la reforma. ¿Quieres decir que actualmente no es eficaz? No, he dicho que sea todavía más eficaz, dando por hecho que hoy ya lo es, ya que los hechos lo demuestran. La ONU está presente en 11 conflictos internacionales donde tiene que llevar más de sus competencias de excepción que garantizar la paz. Además, el Consejo de Seguridad ha emitido resoluciones referidas a esta zona a lo largo de todo 2025. Pero también podríamos hablar de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y sabemos que una de las consecuencias más catastróficas de estos conflictos políticos son las muertes, pero también están los desplazamientos forzados. ACNUR ha atendido a cerca de 130 millones de personas refugiadas a finales de 2024. Y podemos también hablar de la Corte Penal Internacional. ¿Existe una herramienta más eficaz que una justicia que sea internacional, independiente y además neutral? Lo cual evita la arbitrariedad y la ley es más fuerte. Ayer fue el aniversario de 4 años de guerra en Rusia y Ucrania. ¿Crees que la ONU ha sido eficaz en esta guerra? La ONU ha intentado ser eficaz en esta guerra, pero por su Consejo de Seguridad no se le ha permitido. Que en esta guerra no haya conseguido lo que pretendía no significa que sea ineficaz. Significa que está limitada. Estas son resoluciones que la ONU ha impuesto referidas a los conflictos de Gaza y Ucrania. Está limitada, es cierto, es algo que nosotros reconocemos y nos duele mucho que sea así. Pero esto no significa que sea ineficaz. Esto significa que necesita una reforma, que necesita ser mejorada. La ONU es la única organización que apuesta por resolver los conflictos de forma dialogada. La única que apuesta por el acuerdo y la negociación, y no por las otras vías alternativas que serían la fuerza y la imposición, cosa que nunca nos llevaría a garantizar la paz. Ahora bien, ¿acaso todos los hospitales curan a todos los enfermos? No. ¿Pero por ello vamos a dejar de ir a los hospitales o ni siquiera cerrarlos? ¿O acaso todas las carreteras presentan baches, verdad? Y por ello vamos a dejar de desplazarnos por las carreteras y empezar a desplazarnos por los campos. Lo mismo ocurre con la ONU. Existen limitaciones en esta organización y nos duele mucho que sea así. Pero por ello nosotros apostamos por la reforma. Una limitación no significa que sea ineficaz. Una limitación significa que necesita ser mejorada. La ONU lo que necesita es más ONU. Para garantizar la paz se necesita el diálogo, el acuerdo, la negociación, no las fuerzas ni la imposición. Eso solo nos llevaría al objetivo contrario. Nosotros buscamos lo mismo, garantizar la paz, ¿me entiendes? Para ello apostamos por la ONU.
porque queremos que funcione y lo está haciendo. La ONU funciona, reconocemos sus limitaciones, pero eso no significa que sea ineficaz. Muchas gracias. Si no cuestionamos los mecanismos que dicen resolver nuestros problemas, terminamos siendo parte del problema mismo. Señoras y señores, estas palabras de Cornel West, filósofo y activista estadounidense, nos invitan a mirar más allá de las apariencias y preguntarnos si las instituciones que dicen promover la paz y la justicia lo hacen realmente o solo tranquilizan nuestras conciencias. Y volviendo a Cornel West, debemos cuestionarlo para no caer en su trampa. Buenas tardes, soy Sergio Cornel, primer refutador del tipo contrario. El tipo contrario habla de, por ejemplo, el Consejo de Seguridad y nos muestra unas pruebas que, como posteriormente argumentaremos, y con las que han respondido a mi compañera Lene, le han dicho que la ONU no ha actuado en Ucrania por una serie de acciones. Esas mismas acciones son el propio derecho al veto que demuestran estas dos pruebas. Porque afirmar que la ONU es completamente eficaz sería como decir que un paraguas grande detiene una tormenta. Sí, puede proteger un poco, pero no erradicar la tormenta. Y como ya he dicho, vamos a hablar de nuestro primer argumento. Y hablamos de los intereses de las potencias, en concreto por el derecho al veto de sus 5 miembros permanentes. Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido pueden vetar cualquier resolución, incluso si la mayoría lo respalda. Esto no es cooperación eficaz, es desigualdad estructural, porque 5 países no pueden decidir por todos. Esto se puede ver en una prueba donde se demuestra todas las acciones en las que estos países han ejercido su derecho al veto, o en esta prueba donde se demuestra que Rusia y China han vetado resoluciones contra el conflicto de Israel y Hamas. ¿Qué opino? ¿Es que es una ONU basada en diálogo? ¿Qué alternativa propone? Pues no soy un adivino y no puedo saber qué alternativas serían mejor. Lo que sabemos es que actualmente esto no es eficaz. Ahora vamos a hablar de nuestro segundo argumento y hablamos de la clara doble moral institucional. Por ejemplo, Arabia Saudí, un país con un historial de discriminación contra la mujer, preside esta misma comisión, órgano que debería promover la igualdad de género. Esto debe ser inaceptable, porque un país que restringe derechos no puede protegerlos. Esto demuestra cómo la ONU puede blanquear regímenes autoritarios, como podemos ver, por ejemplo, en esta prueba de Amnistía Internacional que critica esta misma elección. Además, esta doble moral también se ve en la autodeterminación de los territorios. Por ejemplo, la ONU apoyó procesos como la independencia de Timor Oriental en 1999 o la creación de Sudán del Sur en 2011. Sin embargo, en el caso del Sáhara Occidental, la ONU no de forma selectiva. El 31 de octubre de 2025, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución prorrogando el mandato de una sumisión y reafirmando el proceso político de la autonomía de Marruecos, como podemos ver en el punto 3 de este mismo. La doble moral, por ejemplo, también la podemos ver en la moda del pago de muchos de los países de la ONU, como podemos ver en esta resolución que demuestra que países como Afganistán, Bolivia o Venezuela tienen esta mora en este pago. Y además podemos decir, sí, pero esta mora no afecta, sí afecta. Los propios cascos azules hablan de que tienen restricciones presupuestarias por esto mismo. Por esto podemos decir que aunque la ONU proyecta acción y equilibrio, su estructura revela límites. Porque el mundo no necesita un paraguas que solo amortigue la tormenta. Necesita una intervención capaz de hacerlo de raíz. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Carla y hoy voy a desarrollar la segunda refutación. Mi objetivo es seguir demostrando que la ONU y el resto de organismos internacionales son la vía más eficaz para resolver los conflictos internacionales. Mi refutación se va a basar en 2 argumentos. En primer lugar, utilizaré un argumento ad absurdum. Imaginemos un mundo histórico en el que no existiera ni la ONU, ni los organismos supranacionales, ni el derecho internacional. Un mundo regido por la ley del más fuerte, por aquel que cuenta con la economía y el ejército más poderoso. En segundo lugar, mostraré
Utilizaré las reflexiones del diputado alemán Immanuel Kant, quien propuso que solo a través del acuerdo racional se puede llegar a superar una situación de guerra y alcanzar la posibilidad real de una paz perpetua. Antes de seguir con mi argumentación, me gustaría responder a ciertas cosas que han argumentado el equipo contrario. En primer lugar, vosotros han hablado sobre las limitaciones que causa el veto. Y eso es algo en lo que nosotros estamos de acuerdo. Sin embargo, nosotros somos los primeros que apoyamos la necesidad de una reforma por esto. Pero la eficacia de la ONU no se puede medir en eso, sino en que es el único foro jurídico y diplomático que apuesta por el diálogo y el acuerdo. Además, han comparado una construcción con la ONU. Realmente eso es una falacia. No se puede comparar una obra en ruinas que ustedes han nombrado con una institución que lleva más de 80 años en funcionamiento demostrando su eficacia. ¿Sí? ¿Creéis que su eficacia está determinada por si se elimina o no se elimina? No, su eficacia, como ya hemos nombrado, está determinada porque es el único foro que apuesta por el diálogo y el acuerdo. Si el objetivo es impedir la ley del más fuerte, este es la única opción legítima. Volviendo a mis argumentos, Isabel ha demostrado la eficacia de la ONU y ha reconocido que su eficacia no es absoluta. Ahora yo voy a completar esta tesis proponiendo un ejercicio de imaginación. Imaginemos, como muchos proponen, un mundo sin la ONU. Un mundo sin organismos como ACNUR, UNICEF, la Corte Penal Internacional. Un mundo de estados libres que se relacionaran sin ninguna regulación entre ellos, sin ningún organismo que pueda mediar entre sus conflictos. ¿Cuál sería el resultado? Viviríamos en un mundo en el que los intereses de los estados más poderosos se someterían a todos los demás mediante imposición militar o coacción económica, o incluso peor, un mundo en el que 3 o 4 grandes potencias como la AUKUS o los BRICS someterían a todas las demás, un mundo regido por la ley del más fuerte. Citemos ahora al más grande de los pensadores, Immanuel Kant, quien en La paz perpetua ya dio la respuesta a la gran pregunta de este debate. El filósofo alemán insistió en que en ausencia de un marco internacional, la naturaleza del ser humano es la guerra, eficaz o latente. Para una búsqueda de la paz, Kant propone la creación de lo que él llama una federación de estados libres. Y hoy en día la ONU es lo más parecido que tenemos a eso. Repito, la ONU es lo más parecido que tenemos a esa federación. ¿Sí? ¿Qué me puedes decir acerca de la reunión celebrada la semana pasada para definir el futuro de Gaza, liderada por Trump al margen de la ONU? Como ha afirmado mi compañera Isabel anteriormente, la ONU ha intervenido en Gaza, no ha podido imponer una resolución definitiva por sus propias limitaciones y nosotros estamos de acuerdo con eso. Aceptamos esas limitaciones, pero por eso mismo proponemos una nueva reforma. En definitiva, el llamado realismo político sin regulación internacional es conflicto permanente. La regulación internacional de los estados libres es la única opción legítima. Os invitamos a votar por la mejora y confiar en la naturaleza racional del ser humano y a apostar por una mejora y un refuerzo de una convivencia nacida del consenso, no de la fuerza. Muchas gracias. Compañeros, el equipo rival nos habla de tratados, resoluciones y de cumbres internacionales. Pero ya lo advirtió Thomas Hobbes, los pactos y las espadas son solo palabras. En pleno siglo XXI, la ONU tiene los pactos, pero las potencias siguen las espadas. Mientras las espadas de veto del poder militar sigan por encima de las palabras de la ONU, esta institución no será más que un foro de debate irrelevante ante tanques y misiles. Buenos días, estimado jurado, buenos días, equipo rival. Soy David Gabriel y soy el segundo reservador del equipo en contra. Ustedes han hablado de cómo la ONU debe ser reformada. Por supuesto, en ningún momento voy a negar que la ONU no mitiga conflictos o no tiene cierto apoyo en ellos. Pero una pregunta que os lanzo. ¿Cuántos años más, cuántos errores más se tienen que producir, como los genocidios de Bosnia o los genocidios de Ruanda, para que esa ONU cambie? Lleva vigente más de 40 años y, sin embargo, seguimos sin aprender de conflictos. Por ejemplo, Siria lleva más de una década en guerra. Y lo único que hemos conseguido, que el veto por parte de Rusia y China para defender a su aliado, que buscaba proteger a su aliado, la única resolución que hacían era para presionar al régimen de Bashar al-Assad, y Rusia y China lo vetaban constantemente. ¿Qué sentido tiene entonces? Has nombrado a Tomás Hobbes, pero ¿no fue ese mismo el que ilustró posteriormente lo que ha especificado mi compañera Carla de la paz perpetua?
Esa es una muy buena pregunta, pero la paz perpetua no existe y no hay forma de ponerla en práctica. Muchas gracias por la pregunta. En la resolución de conflictos geopolíticos, ¿es realmente la ONU eficaz? Porque ustedes habían hablado de desplazamientos y de cómo ha ayudado a esas personas, pero ¿no son estos desplazamientos causantes de una inestabilidad política en los países a los que se desplazan? O incluso violencia. La guerra de Siria no se extiende la violencia a Irak o incluso a Turquía. Por otro lado, Israel y Palestina. Israel y Palestina, otro caso donde Estados Unidos veta constantemente, para defender a su aliado. Y sin embargo, siguen habiendo resoluciones para al fuego o ciertos objetivos que no se cumplen porque Israel no pasa de ellos o Estados Unidos los ve. Entonces no tiene ningún sentido, siendo por tanto falsa esperanza. Y claro, este argumento, la falsa esperanza, es por lo que vive la población palestina, que sigue esperando acciones para Israel. Siguen esperando que la guerra termine algún día. Lo mismo con Siria, kurdos, que son apoyados por Estados Unidos, la parte de Turquía. Son todos lados, la guerra solamente ha cambiado de forma. Entonces, ¿tiene la ONU realmente alguna capacidad hoy en día para resolver estos problemas? La respuesta es que no. Pues podrán mitigar y salvar a la población, pero estos conflictos siguen vigentes y no se van a acabar. Por tanto, emitir resoluciones, organizar cumbres, publicar informes es un todo muy bonito, pero llega un momento decisivo y permanece en poder de los estados, directa o indirectamente. Y por último, quiero lanzar un caso, y es que en el caso europeo, según un análisis del Penal Instituto Elcano, pudimos ver que el proyecto más avanzado de cooperación económica encontramos límites claros a estas organizaciones supranacionales, que ha sido provocado por un fuerte rechazo en referéndums de Francia y Países Bajos, donde amplios sectores sociales percibían pérdida de soberanía y desconexión con preocupaciones económicas. Si esto realmente ocurre en modelos desarrollados, ¿qué podemos esperar de lugares donde la guerra siga activa? Resumiendo, no negamos que litiguen los problemas, pero no siguen sin ser esa utopía que se planteaba desde el principio. No son el edificio sólido que prometen ser, son la lona que cubren las piedras, no el edificio. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Hugo y soy el encargado de tener nuestras intervenciones aportando los distintos puntos de encuentro entre ambas posturas, al igual que las diferentes. Pero antes de nada, quería agradeceros por participar en este gran debate. Lo habéis hecho espectacular. Ahora bien, quería destacar que habéis defendido vuestra postura aportando la visión de un filósofo, Thomas Hobbes. Pero el maniqueísmo es el que reconocía que el estado natural de los seres humanos era la guerra. Esta idea posteriormente fue removida o sufrió de ilustración para lo que ha comentado mi compañera Nalda, para el paz perpetuo de Immanuel Kant, que dice así que es necesario un marco racional entre los distintos estados para producir una serie o producir para establecer, mejor dicho, una relación pacífica entre estos mismos. Está claro. Además, nosotros tenemos una idea muy clara. La resolución más eficaz de los conflictos es a través del diálogo. Hoy hemos intentado preguntar qué alternativas promover, sino esta. La respuesta, nula. Está claro. El diálogo es la única manera eficaz para resolver los distintos conflictos geopolíticos de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Además, es importante recalcar que, lógicamente, estamos de acuerdo con los distintos conflictos que habéis nombrado y, desgraciadamente, el gran número de muertes que suman este conflicto. Ahora bien, por mucho que nos puedan, creemos sinceramente que es necesaria una reforma, que es propiamente lo que nos ha dicho Isabel. Resulta que debajo de la lona no hay criminal, simplemente hay un edificio que hace falta dar una simple pincelada para que sea perfecto. Nuestra línea argumental ha sido clara, concisa. Hemos partido de la definición de una herramienta eficaz. A partir de ahí sostenemos que el diálogo es la única herramienta eficaz para la resolución de los conflictos geopolíticos en nuestro mundo. Además, sostenemos que la ONU es hoy por hoy el único organismo capaz de conseguir este objetivo. Nuestra postura la hemos basado en 4 argumentos. En primer lugar, mi compañera esta vez ha mostrado un hecho incontrastable. La ONU es hoy eficaz. Se encuentra presente en 11 zonas de conflicto internacional, que podría ser muchos más, como he dicho antes, donde tiene desplegado a más de 66.000 efectivos que garantizan la paz diariamente. En segundo lugar, Isabel ha reconocido justamente lo que he dicho antes, que la ONU, tal vez en el funcionamiento del Consejo de Seguridad, es incapaz de resolver estos conflictos que propiamente vosotros habéis nombrado, como Gaza o Ucrania. Ahora bien, su argumento ha sido claro. Cuando se nos ataca una tubería en casa, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos la casa?
Pues reparamos la tubería y seguimos viviendo en el hogar que tanto nos gusta. Creo que la respuesta está clara. La ONU ha de ser reparada con más ONU, no mucho menos ser eliminada ni cambiada por la imposición. Finalmente, Carla nos ha mostrado un argumento absurdo. Ha imaginado un ejemplo distópico en el que siempre se rige la ley del más fuerte. Un mundo donde reina el más fuerte es un mundo que siempre está en guerra, ya sea abierta o latente. Por todo ello, el ser humano es el ser que se define por la propia palabra. Y la ONU es la organización que se define justamente por eso mismo, por la palabra, por el diálogo. Por tanto, es eficaz. Muchas gracias. Michel Foucault, un filósofo y historiador francés, nos enseñó que donde hay un poder hay relaciones que deben ser analizadas. Y hoy venimos aquí a analizar un poder que se disfraza de cooperación. Buenas tardes, mi nombre es Antonio y soy el profesor del equipo en contra. Lo primero me gustaría mencionar algunas posturas del rival o ideas que han lanzado, como nos han dado la razón en que el Consejo de Seguridad es un hecho de corrupción, lo cual hemos podido seguir enfatizando con ciertas pruebas mencionadas por mi compañero Sergio Coronel. Después nos ha mencionado de que la ONU se debe reformar. Y sí, también nosotros aceptamos que la ONU ha tenido cierta ayuda, pero poquita. Y por último también nos han dicho que hablamos de Ucrania. Nosotros no hemos mencionado Ucrania en todo el debate. Y otro punto es que nosotros no hablamos de justicia, sino de eficacia real. Me gustaría agradecer sinceramente al equipo rival por brindarnos un debate justo y reñido, al público por asistir y a nuestros señores y señoras jurados. Vamos a empezar con los argumentos expuestos por mis compañeros. El primer argumento que trata sobre los intereses de las potencias, expuesto por Sergio Coronel, el primer refutador. Y es que la ONU y los organismos supranacionales proyectan una imagen de estabilidad y cooperación que no corresponde con su capacidad real de transformación. El Consejo de Seguridad y el derecho de veto permite que 5 potencias bloqueen decisiones colectivas, subordinando la justicia por el interés estratégico. Nuestro segundo argumento, expuesto también por Sergio Coronel, nos habla sobre la doble moral. Y trata sobre que Arabia Saudí presida un órgano dedicado a la igualdad de género. Esto deja en evidencia la clara doble moral de la ONU, por legitimar a un Estado que trata de proteger los mismos derechos que vulnera. Después empezamos con nuestro tercer argumento, el de mi compañero David Gabriel, segundo refutador, y es la falsa esperanza. Y sí, hemos demostrado que la interdependencia económica no elimina las rivalidades geopolíticas. La tensión entre grandes potencias, las sanciones, los bloqueos y las guerras indirectas demuestran que el comercio global no convierte la guerra en irracional, sino que transforma su forma. Incluso los procesos de integración más avanzados han mostrado límites cuando la soberanía nacional entra en juego. Sí, la cooperación existe, en eso estamos de acuerdo, pero esa cooperación tiene un techo, y ese techo parece aún más cuando necesitamos una respuesta firme y unificada. El verdadero peligro no es reconocer estas limitaciones, sino ignorarlas, porque cuando confundimos eficacia con apariencia estamos dejando de lado las causas internas del conflicto, fijándonos en las apariencias externas sin importancia. El mundo no necesita instituciones que reflejen una falsa realidad. Necesita estructuras capaces de garantizar justicia sin depender del pago selectivo de unos pocos. Mientras esta no sea así, la paz seguirá siendo una promesa dibujada sobre una lona, la cual tapa un edificio u organismo, el cual hemos demostrado que está totalmente en ruinas. Muchas gracias.